Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes de la filosofía y este es el de la historia. En efecto, la filosofía y la historia siempre van de la mano y en esta sesión vamos a revisar la arquitectura que hicieron grandes filósofos acerca de la historia del hombre y la historia de la humanidad. Vamos a recordar rápidamente que la historia es parte de la filosofía. De esta forma, los grandes historiadores que tenemos han sido también grandes filósofos. Por ejemplo, Aristóteles, Diógenes Laertius, Hegel, Marx. Lo que ellos nos enseñan es sumamente importante porque la historia que nosotros tenemos no es y no se reduce a la narrativa de acontecimientos del pasado, sino que la historia nos marca la esencia del hombre. En este sentido, la historia fácilmente podemos entender que no es lo que ya pasó. La historia es todo lo contrario. La historia es lo que se ha quedado. Y dentro de lo que se ha quedado, el futuro lo podemos entender como la mejor parte de la historia. Es por ello que siempre los historiadores se están peleando por cosas del pasado, porque lo que están construyendo con ese pasado es el futuro. Así lo hemos visto con la historia latinoamericana, así lo hemos visto con la historia del comunismo y todas las historias que han sido reescritas o han sido borradas, más bien han sido una lucha por el futuro. No olvidemos entonces que esta arquitectura de los grandes filósofos sobre todo genera futuro. La primera forma de creación de futuro en la historia antigua, en la historia de Egipto, de Grecia, de Persia, es la historia circular. En el mundo antiguo, lo que nosotros vemos es que hay una idea circular de la historia. El mundo no tuvo un principio y no tuvo un final, siempre ha sido el mismo. Y como así se entiende la historia, así se entiende también al ser humano. Por ejemplo, Sócrates, cuando está discutiendo sobre si toma o no toma la cicuta, no le preocupa la muerte, porque sabe que va a renacer de alguna forma en el más allá primero y después va a renacer y va a regresar a la tierra. Esta historia antigua ha quedado en muchos fragmentos de nuestra propia historia moderna, pero históricamente hablando, con una visión historicista, esto ha quedado ya en el olvido porque la historia judeocristiana. Y lo que nosotros vemos en el planteamiento judeocristiano es una arquitectura histórica en donde hay un principio. Así comienza el Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después San Juan en el cuarto evangelio va a repetir de nuevo la Génesis, pero la Génesis cristiana, diciendo que en el principio es la razón y la razón está con Dios, etc. Lo que nosotros vemos en esta arquitectura judeocristiana es que hay un principio y hay un final de la historia. Entre esas dos partes tenemos el pasado, el presente, el futuro y la salvación. Pongan ustedes mucha atención en el fin de la historia en la arquitectura judeocristiana porque Francis Fukuyama va a retomar a finales del siglo pasado esta idea del fin de la historia. Después una arquitectura histórica que fue y sigue siendo muy utilizada casi por todas las personas y por todas las culturas, que es la arquitectura que hizo Carlos Marx. Carlos Marx entiende, sin mayores complicaciones, que hay un comunismo primitivo, en donde no había Estado, no había religión, no había familia, no había leyes, y donde las mujeres eran diosas. Tenemos después culturas esclavistas, como Grecia, como Roma, Egipto. Tenemos después todo el medievo, que va sintetizado en Marx por el sistema de producción feudal y después, gracias a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa, tenemos nosotros la idea de capitalismo. Después, Lenin va a añadir el tema del imperialismo al esquema marxista.
Aquí lo ponemos porque nos queda perfectamente claro la situación que estamos viviendo hoy en día con la globalización. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el imperialismo es y se ha desarrollado hoy en día como una forma de globalización. Y finalmente tenemos algunos países que siguen siendo socialistas y casi toda Europa sigue teniendo una perspectiva socialista y muy poquitos países, por supuesto, pueden ser llamados y se autodenominan a sí mismos comunistas. Este esquema marxista es fundamental porque sobre él hemos trabajado los últimos 200 años. Ha evolucionado. ¿Qué es lo que ha pasado con el esquema marxista? Hoy en día entendemos que todas las sociedades tienen zonas socialistas, zonas comunistas y zonas feudales. Tomemos por ejemplo América Latina. Es claro que hay regiones completamente feudales, con tratamientos feudales, con economías feudales en América Latina. Y lamentablemente también hay zonas esclavistas. Pero si nosotros vemos a la iglesia o a las iglesias tienen una acción socialista y muchas comunidades indígenas realmente viven en un comunismo que podríamos llamar primitivo o podríamos llamar moderno, pero en cualquier escenario sería comunismo. En la visión actual no nos preocupan esas situaciones menores porque se entiende que todas las formas económicas, históricas y sociales que viven dentro de una misma sociedad se dirigen o son regidas por un Estado capitalista. Esta es la visión actual donde ya no nos peleamos por una línea muy rígida que tenía Marx y en la que inevitablemente se iba a llegar al comunismo, sino que se puede convivir con familias, por ejemplo, socialistas. Yo creo que nadie le cobra a sus hijos la comida, ¿sí? Y los pone a trabajar. Yo creo que todas las familias son socialistas y cuando los niños son muy pequeños o cuando tenemos a gente ya de la tercera edad, pues obviamente aplicamos el comunismo ahí con ellos. No crean ustedes que las formas de gobierno están dirigidas únicamente a ciertas personas, que es un poco lo que pasa en los medios de comunicación. Estas ideas son ideas filosóficas que pueden ser aplicadas a toda la realidad. Lo que nosotros tenemos es un gran historiador, Augusto Comte, también del siglo XIX, y me voy a permitir superponer la idea de Marx con la idea de Augusto Comte, porque Augusto Comte cree que hay una época teológica, una época mítica y una época positiva o una época científica. Y él sí cree y considera que la humanidad se dirige inevitablemente a una época positiva o una época científica. Esta idea de Augusto Comte es la que se repite una y otra vez por la cultura norteamericana. Estados Unidos ha tomado el esquema positivista de una forma política, económica y también dentro de la historia. Recordemos que en filosofía Bertrand Russell y una gran escuela europea de filósofos se decían a sí mismos o se identificaban a ellos mismos como neopositivistas, porque a ellos les interesaba mucho que en la humanidad se eliminara la época mítica y, por supuesto, la época teológica. Alemán que sigue haciendo escuela y sigue haciendo realidades es Friedrich Nietzsche. Nietzsche toma la historia de la humanidad, pero curiosamente, en vez de ser una historia que nos lleve hacia un nivel de vida mejor y hacia situaciones mucho mejores, Nietzsche considera que la historia de la humanidad es una historia de decadencia. Esta idea de Nietzsche va a ser muy trabajada por otros historiadores también alemanes a la vuelta del siglo XX, pero sobre todo va a quedar como una perspectiva que han retomado ciertos grupos marginales hoy en día que también son decadentistas.
donde ven que la historia de la humanidad nos lleva al fracaso, que la historia de la humanidad nos lleva a desgracias, pueden ser ecológicas o sociales o de género. No hay nada nuevo bajo el sol y tampoco no hay nada nuevo en filosofía. Esta idea decadentista surgió ya muy formalmente con Friedrich Nietzsche. Así llegamos a Francis Fukuyama. Fukuyama va a ser muy importante porque cuando se cae el muro de Berlín y todo el bloque comunista colapsa y se adhiere al sistema capitalista, Francis Fukuyama va a tomar en serio el fin de la historia. Recuerden que en la arquitectura judeocristiana existe un principio de la historia y existe un final de la historia. Solo que ese final de la historia pues se había diluido mucho en alguna conversación teológica y no había tenido mayor relevancia después del Renacimiento. Francis Fukuyama recupera la idea del fin de la historia y cuando ve la caída del muro de Berlín y del comunismo, se da cuenta de que todos los sistemas que existían anteriormente también desaparecen y que todos se van a dirigir o ya están en el liberalismo. Y entonces es muy interesante Fukuyama porque va a representar la visión arquitectónica de la historia norteamericana. Francis Fukuyama trabajó para el Estado norteamericano. Él era una persona que trabajaba en el gobierno y va a retomar a Hegel, va a retomar a Marx y va a tomar muy en serio el fin de la historia. Fíjense muy bien, no se trata de que se acabe el tiempo, se trata de que se acaba precisamente la arquitectura histórica que se tenía planteada tradicionalmente en Occidente. Eso es lo que está diciendo Fukuyama. En muchos sentidos tiene razón. Ahora, si es cierto que se acabaron los proyectos históricos, entre otras cosas porque ya no hay filósofos que estén generando historia, entonces China y Rusia sonríen porque lo que hemos visto desde la caída del muro de Berlín en China es la creación de un país perfectamente grande, un país que podríamos llamar imperialista, aunque la palabra no me gusta mucho. Podríamos decir que es un país muy globalizado, es un país que domina toda la región y Rusia, con Vladimir Putin, se ha convertido igualmente en otro gran país que está haciendo historia. Esta idea de Francis Fukuyama no se les olvide porque es la ideología en los Estados Unidos. Ahora con un tema olvidado, lamentablemente olvidado, porque Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, va a tener una intuición histórica extraordinaria después de la revolución abortada de 1905, cuando fue imposible tomar el Palacio de Invierno en Rusia, y Lenin va a llegar a Berlín y por supuesto va a estudiar a Hegel. Yo también les recomendaría mucho seguir estudiando a Hegel. Lo que Lenin señala acerca de Hegel y acerca de su época es que la historia no es circular ni tampoco es positivista, o sea que siempre vamos hacia mejor, eso es técnicamente imposible. Lenin va a entender que la historia es un resorte, así lo dice él literalmente, es un resorte que va dando vueltas y donde parece que las cosas en efecto se repiten, pero cada vez que se repiten en un nivel superior. Y entonces Lenin se da cuenta de que la visión circular de la historia, la visión positivista de la historia pueden estar mezcladas y pueden ayudarnos a entender en efecto cómo es que se repiten ciertas cosas, pero al igual que en un resorte, se repiten en un nivel superior. La metáfora que usa Lenin me interesa muchísimo porque en efecto la historia es un resorte, es decir, empuja
a la humanidad hacia arriba en círculos. Hay cosas que se repiten, pero siempre se van a repetir en un nivel superior. Cuando tengan tiempo, revisen a Lenin y su filosofía de la historia en lo que dijo Lenin, por favor, en su lectura de la lógica de Hegel. Y finalmente, ahora sí, nosotros entender qué es lo que ha pasado en la historia latinoamericana y en la historia de México. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué arquitectura histórica hemos generado nosotros? Bueno, absolutamente ninguna. Desde hace 30 años se acabó con las grandes historias, los grandes proyectos históricos, y lo que hicieron los historiadores y las universidades en México y en Latinoamérica fue refugiarse en las historias regionales, en la microhistoria. De hecho, hay un escritor, un historiador mexicano de Jalisco que se dedica a la microhistoria y habla de familias y de vecinos y cosas por el estilo. Bueno, la filosofía europea y sus grandes filósofos pues ven con asombro este tipo de historias que estamos haciendo. ¿Por qué nos interesa que se haya perdido la gran visión de las arquitecturas históricas en Latinoamérica? Porque decíamos al principio que nosotros somos nuestra historia. Es decir, así como nosotros hacemos la arquitectura histórica, estamos haciendo una arquitectura de nosotros mismos. Es decir, estamos haciendo un micro ser humano. Estamos haciendo un ser humano atado a sus regionalismos. Y tal vez sea hora ya de pensar en grande y en serio la arquitectura de la historia latinoamericana. Bien, vamos a dejar aquí la sesión y como siempre les agradezco muchísimo sus comentarios.